¿Has escuchado hablar de la herida del padre o la herida del linaje paterno, o también otros le llaman la herida del sagrado masculino? Si ese tema te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y ese canal está dedicado a poder ayudarte a comprender sobre las heridas emocionales de la infancia. Y en este caso no es únicamente un video, sino que es un taller, o sea que van a haber varios videos acerca de este mismo tema para profundizar en los diferentes puntos que tenemos. Así que la herida del padre. Vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo hoy voy a tratar de resumir casi todo lo que vamos a hablar en el taller, para que tengas una idea y después vayamos profundizando. Así que, ¿qué es la herida del padre? ¿Cómo afecta? ¿Qué cosas podemos hacer para sanar? De todo eso es de lo que vamos a estar profundizando el día de hoy. Así que vamos a empezar dándote un pequeño resumen en una forma pequeña, comprimida, qué es esta herida, para que desde aquí podamos lanzarnos a profundizar más. Así que la herida del padre o la herida paterna es una palabra, un término que, aunque no lo vamos a encontrar en el DSM-5 el manual de los psiquiatras, sí es un término que está siendo utilizado por los profesionales de la salud mental y también por otros terapeutas desde el ángulo desde la espiritualidad, que identifica o que nos ayuda a identificar numerosos conflictos emocionales y de comportamientos en seres humanos, ya sea niños, ya sea adolescentes, jóvenes, adultos, sea que estén solteros o estén casados o hayan pasado por alguna ruptura. Así que esto es lo que es, nos ayuda a identificar numerosos conflictos que se dan en las personas. ¿De dónde se origina esta herida? Pues se origina de la relación que tuvimos con papá, pero en este caso, al ser una herida, una experiencia que hay que trascender, que hay que comprender, que hay que sanar, se origina de la falta de una relación sólida, cariñosa y comprensiva con nuestro padre. O sea, la relación tuvo ciertas fracturas, hubieron carencias, hubieron cosas que a lo mejor este padre no pudo dar, lo más seguro por su misma historia, pero nos vamos a centrar en estas tres cosas que son importantes que un niño o una niña reciba, obtenga o conecte con su papá. Una relación sólida, cariñosa y comprensiva. Entonces, esto va a hacer que se repitan ciertas carencias, ciertos dolores, ciertas debilidades o comportamientos, le podríamos llamar a veces negativos o incluso destructivos de este mismo padre. En este caso utilizamos la palabra debilidades del padre. ¿Cuáles podrían ser esos ejemplos de estas debilidades que se pueden repetir? Y te recuerdo que esa repetición muchas veces va a ser inconsciente, o sea que no nos damos cuenta que nos vamos a comportar de esta manera, porque la mayoría de información de códigos de programación que tenemos está en el inconsciente. Y esto lo vamos a ir comprendiendo conforme va pasando el tiempo y conforme las heridas se van dando, conforme la vida nos va dando experiencias que conecten o que despierten o activen esta herida. Ejemplo de esto puede ser egoísmo, ira excesiva, frialdad emocional o indiferencia. Personas dentro de la religión lo relacionan con aquella persona que también desarrolla una indiferencia ante Dios. No necesariamente no creer en Dios, sino que tener un enojo, una separación, el no querer tener nada que ver con Dios. Ahora, si tu caso es que no tienes una religión, pues no te preocupes, sino que este tema es para poder ampliar el conocimiento que ya tienes, pero va a causar una indiferencia con aquello que para ti se relacione o identifiques con Dios. En este caso puede ser tu mismo padre o todas aquellas personas que tienen una función paterna en tu vida o de autoridad. Vamos a continuar. ¿Qué más es esta herida del padre? De una forma también resumida, que es parecida a lo que te explicaba en el video de la herida de la madre, es también pues un trauma, una fragmentación, es un dolor transmitido de todo tu linaje paterno masculino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que ver con tu papá, tiene que ver con tu abuelo, tiene que ver con tu bisabuelo y también con aquellos tíos, con aquellos que son hombres dentro de tu familia. Entonces, esto es un conjunto de ideas que tenemos nosotros. O sea, la herida del padre es un conjunto de ideas, de creencias, de pensamientos, de actitudes, de comportamientos que se quedaron ahí en el inconsciente, que fueron también transmitidos y que fuimos desarrollando nosotros y que ahora se ha convertido en la manera que nos relacionamos
con esta figura paterna e incluso con la misma figura que tenemos de nosotros mismos como hombres, o en el caso de las mujeres, con los hombres que ellos vayan a conocer o que tengan ya dentro de su familia. Son mecanismos de defensas y condicionamientos que tenemos. Un mecanismo de defensa es todo comportamiento que surge para poder defendernos cuando el sistema nervioso interpreta que estamos en un momento de peligro. Y un momento de peligro para algunos hombres puede ser algo como cuando una mujer te quiere dar un consejo, o cuando te quiere dar un abrazo, cuando te quiere decir algo. Entonces todo esto va a salir un movimiento emocional con el cual no vamos a saber qué hacer, o vamos a actuar de una manera a veces bastante conflictiva, podríamos decir en este caso. ¿Qué más es esto? Es la forma en cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos, pero con nosotros mismos más relacionado hacia afuera. O sea, lo que pensamos de nosotros mismos lo vamos a proyectar hacia afuera, y vamos a encontrar situaciones como otros amigos, amigas, mujeres, todo lo que tiene que ver con el exterior, con aquello que vamos a crear, con lo que vamos a conocer. Es una fuerza que va hacia afuera. La herida de la madre tiene que ver con una fuerza hacia adentro. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, pero con todo lo que pensamos sobre nosotros mismos. Y en cambio la herida del padre es qué pensamos sobre la vida, sobre el mundo, sobre la creación, sobre las cosas que vemos. Incluso puede ser sobre el gobierno, sobre una religión, sobre nuestro trabajo, sobre lo que creemos exteriormente sobre la familia. Y esto pues se va a originar, como ya dijimos, de la relación que tuvimos con nuestro padre, y enfatizamos que la relación quiere decir con lo que él nos hizo, no con lo que él nos dijo, porque muchas veces eso es bastante opuesto, ¿no? Él te puede decir, hijo, esta es la manera que se comporta un hombre, pero esa no era la manera que él se comportaba. Entonces tiene que ver con lo que vimos de él, el ejemplo que él nos dio. Entonces eso que él hizo, ese ejemplo que él nos dio, o lo que él hacía como hombre a otras personas, la manera que él se relacionaba, entonces de ahí viene esta herida y estos patrones, estas creencias, estos pensamientos que el día de hoy, aunque no los hayamos descubierto dentro de nosotros, están adentro y se manifiestan en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en cómo vamos a tomar esas decisiones, qué vamos a hacer ante las situaciones de la vida. Entonces, ¿qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que obtenemos del padre o del linaje masculino? De una forma general, es la expresión del amor en tu vida, pero como te dije anteriormente, es hacia afuera, es el dar amor, el cómo nos vamos a dar a la vida, cómo nos vamos a dar a la familia, cómo nos vamos a dar a los proyectos, a lo mejor al estudio, a todo lo que tiene que ver hacia allá afuera, el cómo nos vamos a dar, cómo nos vamos a entregar, esa facilidad que tengamos para poder dar todo lo que tenemos, para poder concretar y cumplir aquello que deseamos, ¿no? O incluso el cómo vamos a ayudar a otras personas. Para las mujeres se va a ver un poquito diferente que para los hombres. Por eso es que voy a profundizar en eso más adelante. Ahorita lo estoy resumiendo. Para una niña, el padre simboliza el amor de mi vida. La niña desarrolla un cierto amor con el padre, es su primer amor de su vida. Y entonces este ejemplo, este patrón, lo va a seguir más hacia adelante. O sea que tu primer novio, tu segundo novio, tu esposo y hasta tu hijo se van a parecer a esos comportamientos que tenía tu padre. Por supuesto, esto va a ser en qué tan consciente ya seas de esto, si lo has sanado, si lo has trabajado, pero entre menos sanación, entre menos comprensión, menos conciencia haya, va a ser más similar. Por eso es importante que mires tus relaciones para ver qué tanto se parecen, qué tanto está conectado a ese primer ejemplo, patrón, modelo que tienes sobre los hombres, ¿no? Y para los hombres, ¿cómo se va a ver? Pues el hombre, el padre representa el ejemplo de mi vida. O sea, yo como hombre quiero ser como mi papá. Y mi papá es mi superhéroe. Para la mujer es mi primer amor. Para los hombres es mi ejemplo. Yo quiero ser, yo quiero complacer. Quiero hacer todo lo que mi papá haga, porque es la manera que yo voy a aprender cómo ser hombre. Y de alguna manera es lo que yo voy a querer ser cuando sea más grande, ¿no? Entonces, ¿qué más simboliza el padre? ¿Qué más obtenemos de lo masculino, de ese linaje? Estas palabras, de una forma más
concreta, resumida, pero mira, son varias, ¿no? Y te menciono que hay unas ciertas palabras, 3 en esta imagen, que yo las hice más fuertes, porque en esas 3 está como resumido todo, mira, pero voy a empezar desde la línea principal. ¿Qué recibimos? Con protección, fuerza, autoridad, responsabilidad, confianza, la confianza que tengo en mí mismo y en la vida, seguridad, capacidad de tomar decisiones, la brújula, el saber a dónde voy a ir en la vida, el saber qué quiero, qué camino seguir, la claridad de mi vida, el no estar tanto en confusiones de qué hacer, voy a la derecha, voy a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, es por aquí, es por allá, digo que sí, digo que no, el que tan conectado me siento con la vida, el alimento, el sentido de la vida, la pertenencia, esa es una muy importante también, el sentir que pertenezco a un lugar, que pertenezco a una familia, que pertenezco a los hombres, que pertenezco a los amigos, que pertenezco a un grupo de compañeros de escuela, de compañeros de trabajo, que pertenezco en una relación, a lo mejor de noviazgo o de matrimonio, tu propia familia, que perteneces ahí, que es tu lugar. Y sobre todo es el pilar de estabilidad de nuestra vida. Es la plataforma, es donde nos paramos y desde ahí nos vamos a lanzar a hacer muchas más cosas. ¿Qué más simboliza el Padre? Me permite reconocer los límites, o sea, la capacidad de poner límites, de ponerme a mí mismo límites, de reconocer dónde están esos límites, de no cruzarlos ni de permitirle a otros que los crucen. La frontera representa el Padre. Saber de dónde vengo y hacia dónde voy, porque de dónde vengo me da todo un registro, una información que yo lo voy a utilizar para que me apunten hacia un lugar y poder continuar en ese camino. La capacidad para concretar proyectos y la habilidad y el saber, el beneficio de independizarme. Entonces, como puedes ver, es algo muy necesario todo lo que recibimos de nuestro Padre, ¿no? Es importante que ahorita pues vayas haciendo conexiones, ¿no? Que si estamos hablando de una herida, ¿cómo yo voy a saber si tengo esta herida? Pues tengo problemas en estas áreas de las cuales yo estoy mencionando. Me siento carente, tengo problemas para poner límites, para tomar decisiones, no siento que pertenezco. Me meto en proyectos, nunca los termino, nunca los concreto. O si algo no se me da bien, ya no, o todo no se me da bien, no sé terminarlos o me cuesta volver a empezar alguna otra cosa. Entonces por ahí vamos más o menos identificando, ¿no? qué es la herida del Padre y si la tenemos. ¿Qué más es lo que simboliza y qué otras cosas obtenemos del Padre? La posibilidad y capacidad de hacer cambios y de adaptarme a esos cambios. Todo ser humano necesita y tiene que hacer cambios en la vida, ya sea en tu proceso de edad. No es lo mismo ser un infante, a ser un niño, a ser un adolescente, a ser un joven, a ser un adulto, o a estar solo, a tener novia, a tener un compromiso en el estudio, o una ruptura, o iniciar otra relación, o casarte, o tener hijos. Son cambios de la vida, o una enfermedad, pierdes a un familiar, tienes que moverte de ciudad, tienes que moverte de país, tienes que moverte de ambiente, tienes que adaptarte a otras cosas, empezar a hacer cosas que nunca habías hecho antes, explorar a través de la exploración y de la experiencia, la curiosidad, es como descubrimos cosas nuevas y entonces esas cosas las recibimos del Padre, pero si están distorsionadas no vamos a saber cómo hacer esto, ¿no? Entonces el Padre representa la fuerza para continuar. Es esa voz que te dice, adelante, tú sí puedes. De hecho, aquí me recuerdo sobre un amigo que me comentaba cómo le cambió su vida cuando él de niño estaba intentando pasar unos ciertos exámenes porque quería estudiar algo. Y él tenía mucha ansiedad, estudiaba mucho y sentía que no podía. Y él me contaba cómo cuando su papá le dijo, mijo, usted puede, así que adelante. Esas palabras, comenta él, que le dieron la capacidad suficiente de saber que él sí iba a poder y que si incluso por alguna razón no iba a poder, todo iba a estar bien.
Este amigo ahorita tiene como 35 años y eso sucedió cuando él tenía como 14 años. O sea, una frase de papá, papá tiene esa fuerza en su palabra, en su presencia, ¿no? Y es lo que ocupamos el día de hoy para poder seguir haciendo, seguir avanzando en aquello que a veces creemos que no podemos avanzar. Es el poder para romper creencias y barreras familiares y sociales. Imagínate lo importante que es saber que de niños tenemos unas creencias, perfecto, pero que nos sirven cuando éramos niños. Ya cuando somos adolescentes, muchas de ellas, de hecho el cerebro es un proceso natural que se le conoce como poda neuronal, que te va quitando muchas creencias que de niños eran verdad o nos servían, pero nos vamos dando cuenta que la vida no es así. Y entonces en la adolescencia es el momento donde tenemos que formar nuestra propia identidad. Una identidad se acaba y ahora tenemos que formar nuestra propia identidad. Y para formar nuestra propia identidad, muchas veces, o en la mayoría, en todas las veces, tenemos que romper con creencias familiares, con creencias sociales también, porque estamos llamados a hacer algo diferente. Tenemos un gran ejemplo, las podemos tomar, pero hay que decidir, discernir, clasificar cuáles creencias las quiero para mí en este momento y cuáles soltarlas y tener ese valor, esa fuerza para confrontar el cambio que se va a dar en mí y el impacto que puede dar en mi relación con otros cuando sepan que yo tengo ya otras creencias. Entonces, por eso es que el ser humano se sale, por así decir, de su familia. Simbólicamente, ¿no? Se sale de las creencias y hace su propia vida. Pero eso solo se puede hacer si tiene el valor y la capacidad, la voluntad, la fuerza y el poder para romper con esas cuestiones del pasado que pueden ser culturales, sociales, de un sistema y meterse a otro sistema. Entonces simboliza también sobre todo la esperanza y la fe en el futuro. Todo va a estar bien. Lo que venga vas a poder con eso y lo que viene va a ser bueno. Vas a poder exitoso en las cosas que vas a querer hacer, aunque el día de hoy todavía no se vea de esa manera. ¿Qué más simboliza? Inteligencia emocional para lidiar especialmente con las emociones displacenteras. En educación emocional aprendemos que todas las emociones son buenas, pero que no todas las emociones se sienten bien. Y que se sientan o no se sientan bien, es importante saber recibirlas, saber expresarlas, saber canalizarlas, saber qué hacer con ellas, ya que las emociones son información del alma y son esa fuerza que necesitamos para hacer lo que la emoción nos dice. Pero en este caso, no para dejarnos arrastrar por la emoción, sino para saber qué hacer. Y una de esas emociones muy comunes que digamos que no es que le pertenezca solo a los hombres, pero es de ellos aprendemos cómo usar esta emoción, es la emoción del enojo. Porque si una emoción te da mucha fuerza, es la emoción del enojo. Entonces la inteligencia emocional es saber reconocer la emoción, saber identificarla, saber entenderla, comprenderla y saber qué hacer, cómo utilizarla para que no me arruine la vida ni la de los demás, sino que cómo me beneficie, cómo expresar el enojo de una manera saludable, de tal manera que ayuda, ¿no? Entonces es una capacidad para ser violentos y para defender. Esas son las emociones, como en este caso del enojo. No quiere decir que la meta es ser violentos, pero sí saber que somos capaces de hacer eso y que podemos controlar esa violencia que está dentro de nosotros. Ahí es donde está la inteligencia emocional. Y es ahí donde está el poder de los hombres, ¿no? El que pueden ser violentos si quieren, pero deciden no hacerlos. De hecho, esto lo saben muy bien todo aquel que practica alguna clase de deporte como las artes marciales, el karate, el boxeo, donde se utiliza mucha la fuerza y la violencia, pero de una forma inteligente, y solo se utiliza aquello que se quiere y que se debe utilizar, ¿no? Entonces del Padre recibimos la capacidad para poder confrontar el dolor. El dolor, otra vez, que la cultura nos enseña a huir del dolor, a buscar una manera de cómo minimizarlo, mientras que del Padre, la verdad, la manera correcta, se está hablando de una relación saludable, es no huir del dolor, es confrontarlo y permitirle al dolor hacer algo que tiene que hacer en mí, porque de ahí voy a poder trascender y sacar muchas experiencias, mucho conocimiento, y voy a incrementar
mis capacidades, mi forma de observar, mi forma de hacer cosas. Voy a poder hacer cosas que antes no podía. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir todo esto, lo que acabamos de ver ahorita? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, en primer lugar, papá es la primera relación modelo que yo tengo. Mamá representa la primera relación, es con quien primero nos relacionamos. Pero papá ahora es el modelo de quien yo voy a tomar muchas cosas para saber cómo relacionarme con otras personas, ¿no? En las mujeres, entonces él representa cómo relacionarte con los hombres, cómo relacionarte con alguien que te ama, ya que el padre, por así decir, es el primer hombre que te ama, que te protege, que te cuida, que te ayuda, que te acompaña, que te abraza, etc. Entonces, como todo esto se va a ir al inconsciente, como él te muestre el amor, si tú eres mujer, así lo vas a buscar en otras parejas. No va a ser consciente, ¿no? Y sería esto, se escucha ilógico, ¿no? Si tu papá te golpeó, si tu papá tomaba, si tu papá era distante, pues sería imposible, diríamos muchos, que una mujer buscara a alguien así, mientras que ya lo vivió. Pero interesantemente, tu primer novio, tu segundo novio, tu esposo, tu hijo, van a tener esas características porque están en tu inconsciente. Entonces, por eso es importante analizar cómo fue la relación con tu papá y cómo está ahorita. No es tanto para juzgarlo, pero sí para comprender qué hay dentro de ti. Ese mapa interno, del cual en otros videos he hablado, es una especie de muchos códigos que se pusieron en tu inconsciente y que va a generar muchos comportamientos. Tu forma de decidir está en tu inconsciente, basado en esa primera relación que tuviste con ese hombre. Entonces eso se va a repetir, ya que el inconsciente, el mapa interno, va a buscar lo familiar. No lo positivo, no lo negativo, no lo beneficioso, no lo que no es inteligente, lo familiar. Así es como funciona el inconsciente. Por eso es importante saber qué hay ahí, para que ahora tú veas y tú digas, esto no es lo que quiero. Entonces, cuando ves que alguien tiene esas cualidades, vas a poder discernir, pero solo si has trabajado esta herida, si eres consciente, ¿no? Porque podemos decir que esto que él tenía, lo tenemos amplificado nosotros y lo vamos a traer, lo vamos a buscar o lo vamos a generar. Pero para los hombres, de él aprendemos cómo ser hombre. Los hombres aprendemos de papá cómo es qué es un hombre, cómo se comporta, cómo piensa, qué hace, qué dice, cómo toma decisiones. De él aprendo cómo tratar a otras mujeres. De él aprendo lo que yo vi, cómo él trataba a mi mamá o a otras mujeres, lo que él hacía. De él yo aprendí y está dentro de mí. Lo vuelvo a repetir, está de una manera inconsciente, por eso importa saber que está ahí. Aquí no estoy diciendo, ni me estoy metiendo en la juzga, ¿no? De que si es bueno o malo, pero saber qué es para que tú desde ahí tomes decisiones. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Del padre las mujeres aprenden qué buscar. Del padre las mujeres aprenden qué buscar. El padre es el modelo de sus parejas, lo que te mencionaba del modelo interno. Entonces, yo voy a buscar lo que tenía en casa, de la manera que me trataron, la manera que me hablaban, la manera que se comportaban. Si él era distante, si pasaba mucho tiempo conmigo, si me daba regalos, si no lo hacía, cómo se comportaba él cuando yo le pedía algo. Eso se va a repetir. Entonces, cuando eres joven o en tu matrimonio o incluso con tu hijo, ¿no? Entonces, todo el linaje masculino, y aquí por eso la importancia de hacer esto consciente. Del padre los hombres aprenden cómo relacionarse con la mujer. De él se aprende cómo afrontar y convertir el dolor en victorias. No a huir del dolor, sino que cómo lo transformo en algo que me genere a mí, que puedo con esto, y que no solo eso, sino que puedo convertirlo en algo bueno. En psicología se le conoce a esto como resiliencia. Entonces las palabras del padre van a impactar en la confianza que yo tenga sobre mí mismo. Aplica para hombres y para mujeres eso también, ¿no? Continuamos. ¿Cómo se relaciona entonces esto cuando entramos en una relación de pareja? Entonces,
escogemos a la pareja desde la herida, desde el vacío y desde la carencia. Desde ahí escogemos, ¿no? Y cuando nos relacionamos, no nos relacionamos con un ser humano, sino que nos relacionamos con la historia de ese ser humano, con el sistema de creencias y de pensamiento, con los traumas y con las heridas, y por supuesto que también con las cosas beneficiosas. Pero eso es importante saberlo, porque cuando yo entro en una relación, una de las cosas que se van a activar cuando la relación ya entra en un proceso donde se ha pasado ese enamoramiento, sobre todo a veces desde antes, ¿no? Desde antes, desde la amistad, en el noviazgo y después meses, pero conforme va pasando el tiempo, las heridas van tomando el control y a veces no las notamos, pero es desde ahí, desde donde nos vamos a relacionar, a buscar y a conectar con alguien. Entonces del padre aprendo lo que es tolerable y lo que no. Si tú eres mujer y si tu padre siempre cruzaba los límites contigo, te golpeaba, te insultaba, hacía cosas que no eran correctas, pues de alguna manera no se aprendió a poner límites, o aprendiste que el límite es muy lejos. Entonces va a ser común que otros también van a pasar ese límite y que aunque te des cuenta, te va a dar mucho miedo el no poder ponerlo, ¿no? De hecho, hay otro video que yo tengo que se llama la herida del abandono. Y cómo de la herida del abandono surge la máscara o el comportamiento que se le conoce como dependencia. Entonces, las relaciones codependientes o dependientes surgen de la herida, especialmente del abandono de padre, ¿no? Porque andamos buscando esa presencia en otras personas. Entonces, el padre es la plataforma para construir, para mantener y para continuar, ¿no? Aquí podríamos poner muchos ejemplos que es únicamente, mira, te los comento solo para analizarlos, ¿no? En la cultura miramos que es muy positivo tener muchos noviazgos, ¿no? Pero la pregunta que deberíamos hacernos es si tengo muchos noviazgos porque no sé conectar con alguien, porque no sé construir, no sé mantener y no sé continuar. Es solo una pregunta. En ningún momento estoy influenciando aquí a que tengan que quedarse en una relación o que no tengan muchos noviazgos. No es a eso, ¿no? Sino que a saber si lo que sucede es que huyo cada vez que hay un reto en la relación, ¿no? A saber si yo tengo las herramientas, el conocimiento, la capacidad para construir, para mantener y continuar. En los hombres esto es muy popular, que entre más noviazgos se tenga, o incluso a la vez, pues es más hombre. Hoy ya sabemos que esa es una enseñanza completamente incorrecta y que viene del fruto de muchas heridas y de la incapacidad de vernos hacia adentro, de confrontar con lo que verdaderamente tenemos aquí y con esa incapacidad de ser hombres, de que no entendemos qué es esto, ¿no? Entonces no tenemos capacidad de construir, mantener y continuar, pero aplica para ambos sexos, ¿no? Entonces, si esto no se comprende, va a haber muchos conflictos en la vida. Se nos va a ser muy difícil entrar en relación con alguien, construir, mantener y continuar. O sea, va a haber esa falta del sentido de pertenencia, ese sentido de la vida que se necesita, ya que las relaciones íntimas, cercanas, toman tiempo, pero también toman mucha honestidad, toman mucho valor y toman haber trabajado la herida del padre y de la madre. Aunque, ¿verdad? En pareja también se puede sanar mucho, ya que tu pareja es tu espejo, aunque eso le pertenece a otro tema, ¿no? Entonces aquí vemos la gran importancia que tiene el poder tomar a papá. Entonces, ¿qué es importante? Eso resumidamente más adelante lo vamos a tratar. Es importante reconocer con amor todo lo que tienes de tu papá, todo, las cosas positivas, las cosas negativas, pero saber que también tienes muchas cosas positivas y si no las tuvieras, las puedes integrar. Por eso es importante tratar la relación con el padre, haya hecho lo que haya hecho, y saber que tu padre está dentro de ti. A veces no se puede solucionar mucho con el padre allá afuera, pero tu padre está adentro de ti, los códigos de él. Por eso al odiar a papá, pues me estoy odiando a mí mismo. Al yo excluir o decir que no quiero esto de mi papá, la verdad es que yo ya lo tengo, ¿no? Y lo que necesito es aceptarlo y trabajarlo y sanarlo, ¿no? Entonces la historia y creencias de tu padre están adentro de ti. Aunque las queramos negar, aunque no queramos verlo, aunque lo queramos fuera o aunque haya muerto, aunque lo conozcamos o no, están adentro de nosotros.
Todo aquello que tu padre hizo bien está también adentro de ti, porque todo ser humano hace algo bien. Cuando un padre abandona, escuchaba a una maestra decir, ningún ser humano verdaderamente quiere abandonar. Lo que pasa es que no saben estar. Y no es lo mismo, ¿no? Entonces por eso a veces lo mejor que pudieron hacer con lo que tenían, con lo que conocían, con lo que sabían, era haberse ido. Y aquí me recuerdo a un ejemplo que también nos daba nuestra maestra sobre una jovencita que le preguntaba a ella misma qué podía hacer para poder trabajar esto. Y ella de alguna manera le hizo escribir una carta para poder expresar emociones, pero ella decidió poder buscar a su papá, lo encontró, su papá ya tenía otra familia, y llegó y le preguntó, papá, dime por qué te fuiste, ¿qué de malo tenía yo para que te hayas ido o no te hayas quedado? Y su papá, cuenta esta maestra que le dijo, hija, tú no tenías nada malo, no había ningún problema contigo, el problema que tenía era yo. Fui yo el que no supe estar, ¿no? O sea, te imaginarás esa experiencia como esta niña había creído que con ella había algo malo, ya que ese es el pensamiento de los niños, que si alguien se va, que si alguien te grita, es por culpa de ellos. Claro que cada padre puede reaccionar de una manera diferente, pero aquí el asunto es la importancia de ser consciente, de poder observar y de saber que podemos trabajar esa herida aquí y que podemos integrar a papá, aunque a veces ellos no quieran formar parte de la vida, ¿no? Entonces, el honrar al padre, ¿cómo se honra al padre? Pues vivir tu propia vida, al hacer tu propia vida, al saber vivirla, es una manera. Por eso hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hay que honrar a papá. Pero honrar a papá no quiere decir a veces ni irlo a buscar, ni tampoco someternos a ellos, sino que saber que viven dentro de nosotros y que es importante reconocerlos o reconocerlo a él como el grande, el que me antecede, el que me dio su historia de la manera que haya sido, pero dentro de mí tengo una historia la cual puedo observar y puedo analizar, separar cosas. Unas las separo porque no las quiero repetir, pero sé que están ahí. Y las otras las tomo porque esas sí me van a ayudar en la vida, ¿no? Entonces, como una forma de resumen final, el padre es la expresión del amor en tu vida. Es la forma de darnos. Mamá es recibir, papá es dar. De aquí, del padre, es donde obtenemos la capacidad para las relaciones estables con nosotros mismos, con los demás, con la pareja, con la empresa, con el estudio, con las amistades, con el deporte. Relaciones estables y con significado. Así que te dejo la imagen por un momento para que la observes, la analices. Y este es el primer tema de otros que vamos a dar. Espero que este tema te haya ayudado a profundizar la importancia de lo que es un padre en la vida de cada ser humano. Que analices un poquito tu propia historia y que puedas verla un poquito de otra manera, pero sobre todo puedes ser consciente de aquellas cosas que sí tienes y aquellas que careces y cómo esas te han dominado de alguna manera en las decisiones que has tomado en la vida, en cómo te has relacionado con la vida. Y entonces este video, el propósito que tiene, poder colaborar un poquito para poder iluminarte con información para poder dar otro paso de aquellos que has dado para poder sanar. Así que eso es todo de mi parte. Otra vez espero que te haya dado este video. Te invito a que te suscribas al canal o que nos sigas en Facebook para que puedas ver los otros videos de este mismo taller. Te recuerdo, este es un taller y este es el video número 1 de presentación y vamos a seguir profundizando en este tema tan importante que es la herida del padre, la herida paterna o la herida del linaje masculino. Así que ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.